¿Dónde empezamos hoy? Qué pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos hoy? Podemos ir a hacer una visita a Chile, donde la trama de los Pandora Papers se va a llevar puesto aparentemente a Sebastián Piñera. Se habilitó el juicio político nada más y nada menos que al presidente de la derecha, aunque por ahí hay un candidato de la ultraderecha que amenaza con reemplazarlo, así que no es ni para celebrar ni para dejar de hacerlo, simplemente para tomar en cuenta que a veces se puede pasar de Guatemala a Guatepeor. Estuve también en Uruguay, tengo algunas novedades que están vinculadas a una movida de la derecha uruguaya, un proyecto de ley, escuchen bien, un proyecto de ley que ordena la libertad de los represores y genocidas de la dictadura uruguaya, que está motorizado por el espacio Cabildo Abierto de Manini Ríos, que es un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Uruguayas, en los gobiernos de Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez, que un día, bueno, qué sé yo, un día decidió que no lo contenía el Frente Amplio, ustedes saben, el espacio progresista uruguayo, y fundó su propio partido, que tiene mucho del carapintadismo de otras épocas, pero fundamentalmente que se mueve como pretende ser un Bolsonaro, pero del Uruguay. Bueno, él presentó este proyecto. Los promotores son a su vez un grupo de intelectuales y escritores. Y saben que el presidente del Uruguay, la calle Pou, el presidente de la derecha uruguaya, la calle Pou, los recibió en la Torre Ejecutiva. La Torre Ejecutiva es el Palacio de Gobierno del Uruguay. Es decir, le dio entidad a este reclamo, muy parecido a lo que había hecho Macri en su momento cuando recibió, tendrán presente ustedes, y si no vamos a agitar un poquito la memoria, a familiares, esto lo hizo a través de Garabano, que era el ministro de Justicia entonces, familiares de represores y genocidas que cumplen cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos aquí en la Argentina. Es decir, que la derecha tiene un manual y por sobre todo a sus cosas reconoce a sus propios asesinos, los reivindica y pide para ellos la libertad. Como ven, podemos hablar de muchas, pero muchas cosas. Hoy me fijaba muy tempranito cómo esto que recién comentaba sobre lo que puede ocurrir en Uruguay en cuanto al avance del negacionismo, el avance de... Ya ni siquiera es la teoría de los dos demonios, es la teoría de un solo demonio, ¿no? Que fue la guerrilla. Aquí en la Argentina hoy, los dos diarios de mayor circulación, que ustedes saben que son Clarín y La Nación, los dos diarios de la Asociación Empresaria Argentina, increíblemente resucitan noticias que son de por lo menos 50 años atrás. Hay que remontarse a 50 años para tratar de entender, interpretar de qué van algunos hechos. Por ejemplo, si yo le digo hoy a cualquiera que tenga 30 pirulos qué fue la voladura, ¿sí?, del Comedor de Coordinación Federal, probablemente no lo sepa. Y entre otras cosas, yo creo que allí hay obviamente también una intencionalidad por instalar una agenda que es una agenda que, como en Uruguay, o así como en Uruguay, en la Argentina, busque la equiparación del terrorismo de Estado con las operaciones de la guerrilla argentina de los 70. Hay otra causa que fue reabierta por un grupo de organizaciones en las que se destacan militares retirados, pero también abogados por la justicia y la concordia, llenas de apellidos de civiles que fueron parte del aparato del Estado durante el terrorismo de Estado, nada más y nada menos. Hicieron una presentación ante Servini de Cubría para que reabra o reimpulse, vamos a decir así, ciertas investigaciones, pero más que nada para mantener vivo un reclamo, un objetivo político que tiene desde hace mucho tiempo, que es declarar imprescriptibles, ¿sí?, las operaciones guerrilleras, delitos ordinarios, ¿sí?, que quieren transformar en delitos extraordinarios, es decir, que estén por encima de la legalidad
actual y que puedan seguir siendo juzgados en el tiempo, como sucede con los crímenes de lesa humanidad. También, como parte de este proceso, estaba leyendo en otro de estos dos diarios, tanto creo que lo primero era en Clarín y lo segundo en La Nación, que descubrieron algo que toda la historiografía argentina ya sabía, y es que los montoneros, allá por los 70, entrenaron en Palestina, ¿sí? O recibieron entrenamiento en el Líbano, para decirlo más puntualmente. Recibieron algún tipo de entrenamiento militar en el Líbano de parte de Al-Fatah. Al-Fatah hoy es gobierno en Palestina, ¿no? Es un movimiento de liberación. Y es verdad, allí hubo una delegación aquí de lo que era Montoneros que estuvo allí en el Líbano. Miren de lo que estoy hablando, 50 años de historia han pasado, pero como ustedes saben, y ya lo hemos dicho más de una vez, lo que se trata de reinstalar es la posibilidad de equiparar lo que no es equiparable, de buscar algún tipo de equivalencia en cosas que no pueden ser equivalentes, porque cuando un Estado se convierte en terrorista, no hay nada que pueda superar eso. Y eso fue lo que pasó aquí en la Argentina. Pero claro, yo no puedo dejar de pensar que todo esto se inscribe también en que va a ser, sí, porque va a entrar, va a ser legisladora, va a ser diputada, digo, nada más y nada menos que la segunda de Milei. Es muy probable que entre, y si no entra, va a quedar en el borde, ¿sí? Según los pronósticos de las encuestas, ¿no? Pero nada más y nada menos que la titular del Centro de Estudios Legales de las Víctimas del Terrorismo, se llama así, Villarroel de apellido, ya más de una vez lo dijimos. Es decir, que probablemente haya en el Parlamento voces que reclamen cosas muy parecidas a las que se están reclamando hoy en el Uruguay. Alguien dirá, bueno, pero si vos estás denunciando que eso pasó hace 50 años y te parece raro que sean parte de la agenda informativa del presente, bueno, esto tiene una explicación. Pasaron 50 años precisamente porque en el medio hubo leyes de impunidad que impidieron una justicia más rápida, más efectiva, más ágil, que diera respuestas, un poder judicial que diera respuestas en los términos más o menos decentes, ¿sí? En términos cronológicos. Así que si estamos medio siglo después reclamando las mismas cosas en algunos casos, tiene que ver con esa enorme morosidad que produjo la impunidad durante la década del 90 y un poquito más. Pero además, yo creo que hay que estar muy atentos a estos movimientos porque unos a veces se relajan porque dicen, bueno, pero son insignificantes. Pero el salto de la insignificancia a la significancia, vamos a decirlo así, no es algo que uno pueda mensurar si no lo advierte, si no está apuntándolo previamente. Nos hemos cansado de ver algunos columnistas que posaban de chistosos en los canales, algunos terminaron siendo ministros, otros son candidatos, y algunos directamente llaman a prender fuego el Banco Central y tienen posturas claramente ultraderecha, y bueno, y le habilitan, le abren el canal, el paso, nada más y nada menos que a represores y genocidas o aquellos grupos que los reivindican. Entonces, ¿cómo fue que pasaron del chiste al escozor que nos produce? ¿No? Digo, ¿cuándo fue que pasó de un tipo despeinado como Milei a convertirse en una variable, escuchen bien, en una variable que puede ordenar la política argentina? Y yo digo que a esas cosas hay que estar atentos y hay que señalarlas, que no son parte exclusivamente de un chiste, que ese chiste en realidad se puede convertir en una verdadera pesadilla. Bueno, les decía que tenía varias cosas para charlar. Y entre otras cosas, hoy me acordaba y le pregunté a Gise si ella podía buscar algún dato sobre esto, porque a mí me sorprende. Aquí vino en su momento, un relator especial de Naciones Unidas. Creo que sí, ¿no? Creo que de la ONU. Acá lo estoy abriendo. Vino acá a la Argentina convocado para hacer una especie de auditoría
de cómo funcionaba el Estado argentino, digamos, cuánto respetaba del derecho a la privacidad, ¿sí?, de los argentinos y de las argentinas. Estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri. Esto fue hay un comunicado del 17 de mayo del 2019, donde el señor que vino, que es el relator especial, que ya les digo el nombre, no creo que se lo vayan a acordar pasado mañana, pero no importa. Bueno, ahora se los consigo. No lo llevo a alcanzar todavía, no lo llevo a divisar. Dice: declaración a los medios de comunicación del relator especial sobre el derecho a la privacidad al concluir su visita oficial a Argentina del 6 al 17 de mayo del 2019. Bueno, deseo agradecer al gobierno de Argentina, etcétera, 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 ¿sí? Durante mi visita, dice, evalué la situación del derecho a la privacidad en la Argentina, estudié las reformas recientes, los mecanismos existentes para prevenir las violaciones del derecho a la privacidad y escuché las preocupaciones expresadas por las organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y otros actores. También recibí información útil sobre las mejores prácticas que se están llevando a cabo en la Argentina. Como parte de mi investigación, visité Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Rawson. Bueno, hace como eso, relata lo que estuvo haciendo aquí, ¿no? Dice que durante su visita observó una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina, posiblemente debido a la historia reciente, a una fuerte cultura de opacidad y algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. Muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia. Bueno, después esto es del 2019, ¿no? Se probó, hoy tenemos casi semiplenamente probado, podemos decir, que funcionó, o funcionaron todas las bases AMBA en provincia de Buenos Aires, de la AFI, para, bueno, recolectar información, hacer espionaje sobre organizaciones, sobre personas, del oficialismo y de la oposición que reportaban, les digo, y siempre lo destaco, directamente a Mauricio Macri, ¿no? La AFI reportaba directamente a Mauricio Macri. Dice el señor que vino del frío: a partir de 2015 la Argentina otorgó la capacidad exclusiva para llevar a cabo intercepciones de comunicaciones a la Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado, DAJUDECO, así se llama. En diciembre de 2015 el gobierno transfirió la DAJUDECO del Ministerio Público a la Corte Suprema, de la cual se convirtió en órgano subsidiario. Tras 3 años de reformas llevadas a cabo desde entonces, la DAJUDECO es el único organismo existente en la Argentina con autoridad ejecutiva para llevar a cabo intercepciones de comunicaciones a solicitud de jueces y fiscales y qué sé yo. Bueno, lo cierto es que el señor se sorprendió porque se iniciaban por mes, sí, escuchen bien, 6.000, o sea, recibía la DAJUDECO orden de todos los meses intervenir 6.000 teléfonos nuevos. ¿Se entiende lo que digo? De los cuales 69, acá está, se llama Joseph Canatachi. ¿Quién se va a acordar de este señor? Bueno, Joseph Canatachi es el relator especial de Naciones Unidas para el tema de la privacidad. Bueno, lo que decía que todos los meses se iniciaban nuevas intercepciones en número de 6.000 y que en un año, en lo que iba del 2018, por ejemplo, se habían interceptado 41.000 líneas telefónicas. O sea, uno de los países más escuchados del mundo, más vigilados del mundo, donde la práctica del espionaje, como ya sabemos ahora, ilegal, pero también en legal, realmente se convirtió en un dolor de cabeza. Y lo señalaba este funcionario. ¿Por qué hice toda esta larguísima introducción? Bueno, ahora les cuento bien. Ocurre que la DAJUDECO, ¿sí?, hizo una investigación que, si ustedes recuerdan la frase esa de les revisamos el Twitter, bueno, nada más que llevada a lo que uno podría decir el paroxismo. ¿Por qué? Les voy a leer simplemente el encabezamiento de un informe al que tuve acceso ayer,
porque me parece que es revelador de un estado de cosas durante un tiempo que en la Argentina tenemos que superar. No podemos volver a esto. Mire, tengo el agrado de dirigirme, le dice la Judeco al fiscal Franco Picardi, ¿sí? Al fiscal Franco Picardi. Tengo el agrado de dirigirme, creo que es Rodríguez Ponte, titular de la Judeco, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la causa caratulada Macri Mauricio y otros sobre asociación ilícita, abuso de autoridad y violación a los deberes del funcionario público, del registro de la Fiscalía, a los fines de remitirle el presente informe parcial en relación con la asistencia solicitada a esta dirección. Objeto del requerimiento, escuchen bien. El objeto del presente informe se circunscribe a la confección de estudios técnicos de búsqueda en fuentes abiertas a fin de exponer los resultados sobre manifestaciones directas de carácter público de funcionarios o allegados a la gestión de gobierno que encabezó el Poder Ejecutivo entre el 10 de diciembre del 2015 y el 9 de diciembre del 2019, cuyos contenidos estén emparentados con expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y o descalificaciones en términos profesionales y o abiertas, profesionales, personales, realizada por el grupo A2 hacia el grupo B1, con sus respectivos impactos, alcances y difusiones. ¿Saben qué es el grupo A1? A2, perdón. El grupo A2 está integrado por Mauricio Macri, Pablo Crucelas, Ernesto Sanz, Germán Garabano, Pepín Rodríguez Simón, Gutiérrez Lipera, Jorge Alberto Triaca, Bernardo Sarabia Frías, Federico Pinedo, Esteban Contegrán, etcétera, Patricia Bullrich, Pablo Tonelli, Elisa Carrió. Bueno, Juan José Aranguren, ¿se acuerdan de todos estos personajes? Bueno, sí, me imagino que se acuerdan. Estas personas conforman el grupo A2, ¿sí? Y después tenés el otro grupo, que es el de los que particularmente se le pidió a la Judeco que relevaran todos sus Twitter, sus redes sociales, sus expresiones. Ana María Figueroa la tienen, ¿no?, en casación. Martina Isabel Forns, jueza. Eduardo Guillermo Fara, lo rajaron. Graciela Marino, Enrique Arias Giver, Diana Regina Cañal, Luis Aníbal Raffagetti, bueno, y así, Marcela Pérez Pardo, Alejandra Gil Carbó, creo que tuvo que ver con la procuración en algún momento, Alejandro Ramos Padilla, Eduardo Freiler. Todas las expresiones que estos tuvieran sobre el grupo anteriormente mencionado, bueno, forman parte de este informe que tiene 326 páginas. Le revisaron en Twitter a todos estos funcionarios judiciales que eran los funcionarios judiciales que Mauricio Macri se quería sacar de encima. Pero a su vez, esto demuestra que hubo un trabajo desde la Judeco, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, para generar lo que yo intuyo es algo que está vinculado a la inteligencia, que podrá ser legal. Yo no digo que esto sea ilegal, podrá ser legal, pero que sin dudas constituye un avance sobre la privacidad de las personas, un avance sobre la libertad de expresión, un avance sobre la libertad de opinión, un avance nada más y nada menos que de uno de los tres poderes del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá es donde yo me acuerdo que Joseph Canatachi, el redactor especial de Naciones Unidas, apuntó especialmente a la Judeco. El hombre que la dirige hoy, viene, obviamente, fue nombrado en su momento por el macrismo, quería ser juez incluso bajo la órbita del macrismo, bajo la gestión del macrismo, después no llegó a hacerlo, pero quedó allí. Es el mismo que hizo también el trabajo que permitió saber que Rodríguez Simón se comunicaba con todos los integrantes de la Corte, con Héctor Manieto también de Clarín, etcétera, etcétera. La Judeco es un órgano técnico en teoría, ¿sí? Un órgano técnico, a solicitud de jueces y fiscales puede hacer este tipo de cosas. Por eso digo, yo creo que esto es legal. Pero sin duda ese es revisamos el tweet llevado al paroxismo. Y lo que revela sin duda también es que hay un afán por saber, por conocer, por descubrir qué cosas tienen para decir aquellos que critican al poder real, qué cosas tienen o tenían para decir disidente de lo que planteaba Mauricio Macri como modelo de país. Desgraciadamente, hoy nosotros estamos atravesando la previa de lo que va a ser una elección de medio término,
donde, hay que decirlo, el oficialismo que desplazó en su momento a Mauricio Macri va de punto. ¿Sí? Pareciera, hoy estaba leyendo los diarios, hay no sé, 152.000 encuestas que dicen que se va a repetir o se va a ensanchar la diferencia que hubo en las PASO entre la oposición y el oficialismo. Si esto fuera así, hoy lo escuchaba Nicolás, entonces me pareció un buen análisis, eso no quiere decir nada en relación a los 2 años que vienen. Quiero decir, cuando vos haces un repaso histórico, las elecciones de medio término, 2 años después no se transformaron en, por ejemplo, la derrota de Cristina Kirchner de 2009 al 2011. En el 2011 Cristina Kirchner arrasó con el 54% de los votos, cuando en el 2009, si yo no recuerdo mal, había ganado Alicante, bueno, era todo un desastre. Entonces, no necesariamente una cosa llevó a la otra. Por el contrario, fue como el preludio a un relanzamiento de gobierno en aquel tiempo. Y así varias cosas que uno podría enumerar de lo que son las elecciones de medio término y finalmente la nacional, que es la que vale para la presidencia, podemos decir, para quién va a regir los futuros del país por otros 4 años. Pero también es cierto que esto genera humores, climas, que también esto produce en algunos mayor estado de efervescencia, pero en otros una gran desmotivación. Bueno, todo esto obviamente tiene que ver y son operaciones cruzadas, en muchos casos cierta manipulación que busca un resultado específico. La verdad es que en esta elección de medio término hay que decir que la derecha argentina ha puesto todo o casi todo. No hay afiches de Tolosa Paz por la calle, no se ven. O de Leandro Santoro. Si se ven, se ve uno y del otro hay 10. Han puesto toda la guita que tenían para hacer una campaña donde recuperar el protagonismo y donde incluso hacer de sus diferencias, que las tienen y muchas, porque lo que está en juego es la sucesión de la figura de Mauricio Macri como líder de esa coalición de derechas, lo han presentado como virtud. La verdad es que ellos ven las elecciones como si fuera una empresa. Es un momento de acumulación de la empresa, el momento electoral. Y se ordenan rápidamente. No es lo que sucede con la coalición oficialista, que se ordena a partir de la victoria, pero le cuesta mucho asumir que también en política a veces se pierde. Es horrible, pero peor es que te saquen las ganas de pelear. Y yo creo que muchas veces lo que ha sucedido, sucede fundamentalmente es hecho. Les quería contar todo esto porque, insisto, me parece que estamos en presencia de un momento político muy enrarecido, con un resurgimiento de las derechas y de las ultraderechas, con la creación de un centro ficticio que va a permitir, entre otras cosas, que haya grupos como hoy Fernando González lo hacía en Clarín, que propongan una suerte de crisis institucional resuelta con un primer ministro que tiene que ser sí o sí Horacio Rodríguez Larreta, porque lo manda IRSA. Entonces empieza a haber un clima enrarecido. No ayuda mucho a eso tampoco la descomposición o el desgajamiento de algunos sectores del Frente de Todos, que básicamente creen que siempre hay que estar en la vereda donde da el sol y no en la vereda de la eventual derrota o cosas por el estilo, ¿no? Así que estamos en un escenario medio complicado. Recordemos que fue el macrismo el que instaló el estado de persecución y el estado de espionaje permanente en la República Argentina. Y recordemos que todos estos que se presentan como candidatos en su momento no dijeron absolutamente nada, incluso siendo muchos de ellos y muchas de ellas víctimas de ese mismo espionaje. Lo que no se espera si esta gente este domingo celebra. Creo que eso hay que tenerlo muy presente y creo que en estas últimas jornadas que quedan de acá al domingo habrá que en las sobremesas, al término del partido, después de la asamblea, en todas las circunstancias que se den para charlar con otros y con otras, plantear que debilitar a este gobierno es fortalecer expresiones que han hecho muchísimo daño a los argentinos y a las argentinas. A veces estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años y nos olvidamos de las cosas que pasaron hace apenas 5. Esto es Fuerte y al Medio.